La Corte Suprema de Arizona revive una ley del siglo XIX y enciende la polémica a lo largo del país por penalizar el aborto en casi cualquier circunstancia. El estado de Luisiana se suma a la lista de estados que busca criminalizar y arrestar a migrantes irregulares. El sentimiento antimigrante sigue extendiéndose a través del país. El FBI enciende las alarmas ante la creciente amenaza de grupos extremistas para cometer ataques terroristas en territorio estadounidense. Salen a la luz nuevas imágenes del violento asalto a la embajada mexicana en el Ecuador. El rechazo internacional aumenta ante la violación a la soberanía del vecino país. Delincuentes acechan a viajeros inocentes y los utilizan para transportar droga. Los llaman mulas ciegas y se han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades fronterizas. Se vence el plazo para presentar la declaración de impuestos en el país. Le tendremos algunas recomendaciones para no tener problemas con el IRS. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt, mil gracias por acompañarnos. Iniciamos con lo siguiente. Este martes, la Suprema Corte del Estado de Arizona autorizó la entrada en vigor de una antigua ley promulgada en 1864 que prohíbe el aborto en ese estado en prácticamente todos los casos. La medida ya ha desatado una fuerte ola de críticas por todo el país. Alfredo Miranda desde Washington, D.C. nos tiene más información. En una decisión sin precedentes, la Corte Suprema de Arizona dictaminó que el Estado debe adherirse a una ley de 160 años de antigüedad que prohíbe todos los abortos, excepto en los casos que sea necesario salvar la vida de una persona embarazada. La prohibición casi total de la época de la guerra civil que continúa pesando sobre nuestras cabezas solo sirve para crear más caos para las mujeres y los médicos en nuestro estado. Como gobernadora, prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para proteger nuestras libertades reproductivas. La ley de 1864 conlleva una pena de prisión de 2 a 5 años para proveedores de servicios de aborto y coloca a Arizona entre los estados con las leyes de aborto más estrictas. La prohibición de hoy me criminaliza por brindar atención médica esencial a estos pacientes hasta que su vida esté en riesgo. Y eso de estar en riesgo no es algo que realmente pueda decidir yo misma. Debería ser algo que decida el paciente. Arizona se suma a Texas, Alabama y Mississippi, donde existen prohibiciones contra el aborto casi sin excepciones. La Casa Blanca no tardó en reaccionar, vinculando el dictamen al expresidente Donald Trump y la decisión de la Corte Suprema de junio del 2022. Cuando el predecesor del presidente impuso 3 jueces de la Corte Suprema para que revocaran Roe versus Wade, allanó el camino para el caos y la confusión que estamos viendo desarrollarse hoy en todo el país. La Corte Suprema del Estado ha retrasado la aplicación de la ley durante 14 días para dar a los demandantes la oportunidad de presentar otras impugnaciones en un tribunal inferior si así lo desean, incluso si la ley es constitucional. Mi oficina está discutiendo cuáles son los próximos pasos, ya sea apelar esta decisión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, si aprovechar la oportunidad que parece que la Corte me brindó al tomar esta decisión y tomar las cuestiones constitucionales ante el Tribunal Superior. El asunto no ha terminado. La prohibición de 1864 aún no ha sido totalmente litigada. Es indudable que la salud reproductiva será un tema central en las elecciones de noviembre, tanto en el espectro estatal así como en el federal. Los votantes de todas las tendencias políticas parecen estar de acuerdo en que el gobierno que quita los derechos a las decisiones reproductivas y de atención médica no va a funcionar, por lo que tenemos esperanzas de que los votantes en Arizona tomen la misma postura en noviembre y exijan que se consagre el derecho al aborto en este estado. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Este martes, por segundo día consecutivo, una corte de apelaciones rechazó la solicitud del expresidente Donald Trump de postergar el inicio del juicio por pagos de silencio a la actriz porno Stormy Daniels. Aparentemente todo está listo para que el juicio inicie el lunes 15 de abril. Más temprano se revelaron los cuestionarios para la selección de jurados que deberán responder 42 preguntas que incluyen posibles preferencias hacia Trump o si pertenecen a grupos como los Proud Boys o Antifa. Y en un veredicto histórico este martes fueron condenados entre 10 y 15 años de prisión por homicidio involuntario los padres de Ethan Crumbley, el joven que mató a 4 estudiantes en la escuela Oxford de Michigan en el año 2021. James Crumbley y Jennifer Crumbley fueron encontrados culpables por negligencia y se convirtieron en los primeros padres en la historia en ser sentenciados por la responsabilidad de un tiroteo masivo realizado por un hijo
en una escuela de este país. Y este martes el gobierno de México reveló nuevas imágenes del inédito asalto de autoridades ecuatorianas a su embajada en la capital del país. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez nos tiene la crónica de lo ocurrido. Este es el momento en el que agentes especiales de Ecuador, portando equipo táctico y escudos antibalas, tomaron por asalto la Embajada de México. Rompen una puerta y avanzan por el complejo hasta llegar a la biblioteca, donde acorralan, golpean y tiran al piso al jefe de Cancillería, Roberto Canseco, quien se había quedado al frente de la embajada luego de que el gobierno de Daniel Noboa declarara persona non grata a la embajadora Raquel Cerú. Esa misma cámara de videoseguridad capta cómo los uniformados se llevan levantado de pies y manos al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, a quien México le había otorgado asilo político. Las imágenes forman parte del sistema de videovigilancia dadas a conocer la mañana de este martes 9 de abril por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. Por su parte, la canciller de México, Alicia Bárcena, hizo un llamado a los ministros representantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, para fijar una posición conjunta contra el allanamiento de la sede diplomática. La CELAC tiene una gran responsabilidad y la obligación de demostrar a la comunidad internacional que los quebrantos al derecho internacional son inaceptables. Y en la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Washington, llamaron a una sesión de urgencia para debatir sobre la crisis diplomática. El presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país han manifestado oficialmente su condena en los términos más enérgicos y enfáticos en el allanamiento armado perpetrado por la policía del Ecuador a la Embajada de los Estados Unidos mexicanos. Cabe destacar que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo estar dispuesto para resolver el conflicto que existe entre su país y México, pero defendió la acción de sus uniformados, lo que provocó un escándalo en la región. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Y para hablar más sobre esta histórica crisis diplomática, esta noche en Frente a Frente nos acompaña Laura Carlson, directora del programa Las Américas. Laura, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Su reacción, su primera reacción cuando usted se da cuenta de lo ocurrido, ¿cuál fue? Indignación. Aquí en México hay una indignación total, porque esto no se hace en la diplomacia. Pues yo he trabajado en relaciones internacionales casi 40 años y es algo que ni el presidente dijo, que ni el dictador Pinochet hacía este tipo de cosas. Y recordamos casos como el presidente Zelaya en la embajada de Brasil o incluso Assange en la embajada, y ningún otro país intentó hacer una violación evidente de los estándares y las leyes internacionales como ha hecho el presidente Daniel Noboa de Ecuador ahora con México. Es realmente terrible. ¿Existe alguna vez en la historia alguna justificación para entregar a algún refugiado? No, de esta forma, de ninguna manera. Y por eso es muy extraño que fue Ecuador que pidió la reunión hoy en la Organización de Estados Americanos, y lo que quería es cambiar la ley para no permitir este tipo de asilo. Pero es un poco tarde y además nadie está de acuerdo. En esta reunión todos los países condenaron la acción de Ecuador porque pues al nivel mundial la respuesta ha sido unánime desde los Estados Unidos hasta Europa. 8 organismos internacionales, casi no hay ni una sola voz que justifica más que la voz de Noboa la acción de Ecuador. Entonces fue una manifestación de condena a la acción de Ecuador, de solidaridad con México, y mañana se ha llamado a otra sesión de la OEA en que pues es muy probable que lo que van a pedir es una condena formal. Casi todos los países lo han hecho de alguna manera. Pero sí es la hora de unirse en contra de este tipo de acciones que por supuesto tienen una motivación política. Está a unos días, el 21 de abril,
de una consulta nacional en el país. Es un gobierno que enfrenta una crisis política y también de seguridad. Uno pregunta, ¿eso es lo que van a estar haciendo sus policías, asaltando una embajada de un país aliado, cuando ese es el país que tiene una tasa de homicidios que ha subido casi 70% el año pasado? No tiene sentido. Sí, Laura, por lo que me dice entonces, si lo entiendo bien, es que hay un interés electoral por parte de Noboa de mantener preso incluso al ex vicepresidente. Sí, tiene que ver con un juego político. Lo que ha hecho, yo creo que no hizo un buen cálculo, la verdad, porque pues a nivel internacional ya no tiene aliados y a nivel interno se rompió una coalición que tenía para poder medianamente gobernar en el país con esta acción, ¿no? Lo único que ha logrado es consolidar un núcleo de partidos y fuerzas conservadores que no llega a ser, pero mientras tanto pues está realmente molestando, ¿no? Pues alejando a fuerzas mayoritarias. Sí, le hago una última pregunta y la respuesta que sea breve porque se me acabó el tiempo, pero me interesa saber qué piensa usted. ¿Hay alguna interferencia por parte de Estados Unidos? Pues hasta la fecha no sabemos. Incluso el mismo presidente López Obrador se quejó en la mañanera, que es su conferencia matutina de prensa, de que la respuesta, y si lo ve el del Departamento de Estado, es débil. Sí, es una condena, pero dice, lo llama un evento, por ejemplo. Es un asalto violento, con lujo de violencia, armado, ¿no?, a una embajada. Y entonces es una respuesta débil, pero lo que ha pasado tras las bambalinas realmente todavía no lo sabemos. Muy bien, Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros en su Noticiero Nacional Cierre Edición en Frente a Frente. Muy bien, muy buenas noches. No se vayan, regresamos después de una breve pausa comercial. El FBI emite nueva advertencia de posibles ataques terroristas en el país. Delincuentes utilizan vehículos de viajeros para el tráfico humano y el tráfico de drogas sin que se den cuenta al cruzar la frontera. Detalles, imágenes, al regresar. El Senado del Estado de Luisiana, controlado por republicanos, aprobó y envió a la Cámara de Representantes estatal un proyecto de ley que facultaría a las autoridades a arrestar y encarcelar a migrantes bajo sospecha de ser indocumentados. Una iniciativa muy similar a la polémica ley SB 4 del estado de Texas. Wendy Castillo nos explica en qué consiste. En medio de una batalla nacional entre estados liderados por los republicanos y el presidente demócrata Joe Biden sobre cómo y quién debe hacer cumplir la legislación migratoria y de seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México, la Cámara Alta de Luisiana se suma a la lista cada vez mayor de legislaturas que buscan ampliar la autoridad estatal sobre la vigilancia fronteriza con un proyecto de ley que busca castigar a los indocumentados. Crearía un nuevo crimen. Una persona que entra al Estado de forma indocumentada o que reentra al Estado después de haber sido deportado podría ser sentenciado hasta 1 año de cárcel con una multa de $4,000 y si ha sido recurrente el delito podría ser hasta 2 años de cárcel con una multa de $10,000. Asimismo, la iniciativa autorizaría al gobernador de Luisiana a hacer un pacto interestatal con Texas y otros estados como Tennessee y Oklahoma dispuestos a participar en los esfuerzos de seguridad fronteriza. Para proveerle soldados de la Guardia Estatal para poder estar en frontera, algo que sería sin tener que ir por medio del gobierno federal. Los defensores del proyecto de ley, como la senadora estatal republicana Valerie Hughes, autora del proyecto, acusan al gobierno federal de descuidar sus responsabilidades de hacer cumplir la ley de inmigración, un argumento que apoyan los líderes republicanos de todo el país. Pero los defensores de los inmigrantes afirman que esto solo se está convirtiendo en una cacería para quienes no tienen papeles. Es ilegal porque es inconstitucional y solamente busca una narrativa que culpe a los inmigrantes indocumentados por todos los males de la nación. Si el proyecto de ley de Luisiana es aprobado por la Cámara de Representantes del Estado y firmado por el gobernador Jeff Landry, quien supuestamente apoya la medida, entraría en vigor solo si la Corte Suprema ratifica la ley de Texas o si modifica la Constitución de Estados Unidos para aumentar la autoridad local de control fronterizo. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV.
Este martes, el director del FBI reafirmó su advertencia sobre posibles ataques terroristas en este país. Christopher Wray dijo que organizaciones extremistas están intensificando sus esfuerzos centrándose en operaciones cibernéticas y tácticas mafiosas que amenazan la seguridad nacional. Además, Wray resaltó que ISIS y Al-Qaeda buscan replicar el ataque en una sala de conciertos similar al que ocurrió en Rusia. Y aumentan los casos de las llamadas mulas ciegas a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Las autoridades denuncian que los delincuentes continúan escondiendo drogas, armas y hasta personas en los autos de viajeros regulares sin que estos se den cuenta. Vamos a Tijuana, Baja California. Nuestro corresponsal Vicente Calderón tiene más detalles. En la frontera, los traficantes acechan a los inocentes y los usan para transportar droga. En junio pasado descubrieron ese delito en San Luis Río Colorado, Sonora. Están sorprendiendo a la gente y metiéndoles para abajo con imanes droga. Advirtieron a la gente que cruza de México a Estados Unidos del problema conocido como mulas ciegas, tras el segundo incidente reportado por un ciudadano que vio a alguien debajo de su auto. Se encontraron 6 paquetes en plástico color negro conteniendo en su interior pastillas como ya las conocemos, ¿no? Fentanilo. En Tijuana hace más de una década que detectaron esta práctica criminal, por lo que hicieron esta demostración, pero no cesa. En el 2023 la policía local descubrió 21 mulas ciegas y este año ya van otras 4. Es imposible saber cuántas cruzan sin ser detectadas. Pero hay otra variante, los criminales no solo esconden drogas, sino también gente en autos de conductores que no se dan cuenta que llevan contrabando. Este video lo subió a redes sociales una mujer que descubrió 2 personas en su cajuela. Se dio cuenta antes de cruzar. Esto está sucediendo muy seguido a mucha gente de aquí de localidad, gente conocida, gente con estudios, gente con... O sea, esto no está aislado. Este hombre, que solo nos permitió grabar su sombra, supo que le metieron una persona en el maletero hasta que lo detuvieron en la garita de San Isidro. En mi cabeza yo no cuadraba en esa categoría de personas con ese riesgo. Alteramos su voz porque está aterrado, pues los criminales tienen toda su información. Él mismo se las dio cuando respondió a una oferta de empleo en Facebook. Me afectó de forma económica y de forma profesional. De entrada, el vehículo, pues te lo quitan. En este caso, a mí me cancelaron mi visa. No lo enviaron a la cárcel como ocurre en muchos casos. Tras 6 horas de interrogatorio, lo soltaron. Corrí con mucha suerte. Después ya me enteré de otras personas que me han platicado de sus casos, que siguen todavía detenidos algunas personas. Y si en mi caso hubiera sido droga, hubiera sido mucho más difícil porque ya no es fácil comprobar que no es tuya, ¿no? En Tijuana, Vicente Calderón, Noticiero Cierre de Edición. Después del corte comercial tenemos más noticias. Los invitamos a que se queden con Cierre de Edición. Este lunes 15 de abril termina oficialmente la temporada de impuestos en el país. Si usted aún no ha presentado su declaración y cree que el tiempo no le va a alcanzar, vamos con nuestro compañero Anthony Belchi, que nos tiene algunas recomendaciones. Se agota el tiempo para presentar la declaración de impuestos en Estados Unidos. La fecha límite para presentar la declaración de impuestos es el próximo lunes 15 de abril del 2024. Si cree que no alcanzará a presentar sus impuestos para entonces, deberá solicitar una extensión. Es una herramienta que otorga el Servicio de Impuestos Internos para que los contribuyentes tengan más tiempo. Se puede hacer directamente a través del formulario 4868, a través del sitio web irs.gov. Este formulario le da otros 6 meses, una prórroga de 6 meses automáticos hasta más o menos el 15 de octubre del 2024 para presentar su declaración de impuestos. Además, los expertos en impuestos advierten que el problema es mayor si se pide una extensión con la certeza de que se deberá pagar. En ese caso hay que enviar cuanto antes el dinero al IRS, sobre todo para evitar penalidades. Espera que ese pago se haga en o antes del 15 de abril. De lo contrario, puede incurrir una multa o penalidad de 0,5% por mes hasta un máximo del 25% de sus impuestos a pagar. Se estima que al menos un 20% de los contribuyentes espera hasta el último momento para presentar su declaración de impuestos. Cuando esperamos a última hora, es mucho más probable que reportemos algo como no es o que se nos escape algún tipo de crédito o algún tipo de deducción. Por eso hay que tener todos los documentos controlados. No se le quede ningún documento porque faltar un documento a la hora de hacer los impuestos puede tardar. Y si no se pide la extensión, se podrían enfrentar a elevadas multas, incluso la cárcel, con una acusación de evasión de impuestos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV.
Las autoridades de Chicago han dado a conocer imágenes de una parada de tráfico que terminó en un tiroteo fatal. Los agentes realizaron casi 100 disparos en menos de un minuto. Esto resultó en la muerte de un hombre y dejó a un oficial herido. Los agentes detuvieron al conductor supuestamente por no portar el cinturón de seguridad y alegan que tras negarse a bajar del vehículo, él disparó en contra de los policías. Y Perú afirma tener al hombre más viejo del mundo jamás registrado con 124 años de edad. Estamos hablando de Marcelino Abad Tolentino, mejor conocido como Machico. Nació en el pequeño pueblo de Chagla. De ser verificada su edad, este hombre le quitaría el título al británico de 111 años que actualmente posee el récord Guinness como el hombre más longevo. A continuación, los invito a que se queden a ver el noticiero 24 horas con Alexandra Astergios. Yo soy José Armando Ronsta, le agradezco mucho su sintonía. Regresamos mañana a cierre de edición. Muy buenas noches.